Bienvenidos amigos al Simposio en Secretos Revelados. Confiamos en que han sido bendecidos y que Dios nos va a bendecir aún mientras continuemos con este simposio. El tema de hoy es la Operación Santuario. Y antes de estudiar la palabra de Dios, siempre debemos invitar a su presencia, así que inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te agradecemos que nos escuches desde tu santo santuario. Te pedimos, Padre, que desde ese lugar envíes mensajeros de misericordia a nuestros hogares individuales y lugares donde nosotros estemos reunidos, aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos que por favor unjas nuestras mentes con tu Espíritu Santo. Te agradecemos que tenemos un intercesor que está presentando esta oración ante ti. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si viaja a muchos de los antiguos templos paganos de todo el mundo, notará que una de las características importantes de que esos templos paganos a menudo se encuentran en la cima de las montañas. No solo eso, sino que luego deben subir los escalones para poder llegar al lugar de máxima adoración y servicio a ese Dios. La religión de Cristo, sin embargo, es algo que es antitéticamente opuesto a esto. Y la historia de las Escrituras es una historia de redención de Cristo viniendo a nosotros. La Biblia nos dice que no buscamos a Dios, que necesitamos que Dios nos busque. Y por lo tanto, la operación del santuario, este plan maestro de misión para salvar a la humanidad, se puso en marcha. Así que estaremos viendo por qué Dios estableció un santuario y qué significa esto para nuestras vidas prácticamente hoy y cómo podemos recibir los beneficios de esa intercesión. Se nos dice que el tema del santuario y el juicio investigador deben ser entendidos claramente por el pueblo de Dios. De otra manera, sería imposible para ellos ejercer la fe que es esencial para este tiempo u ocupar el puesto que Dios les ha designado para ocupar. Es de suma importancia que todos comprendan a fondo estos temas y estén siempre dispuestos a dar una respuesta a todo hombre que pregunte la razón de la esperanza que hay en ellos, con mansedumbre y miedo. Sí, amigos, el tema del santuario es muy importante. ¿Por qué Dios estableció un santuario para el hombre? Porque la relación entre Dios y el hombre se había roto cuando el pecado levantó su fea cabeza. Había causado una separación entre el hombre y su Creador. Y por lo tanto, solo eliminando ese pecado podría haber una reconexión nuevamente. El santuario fue entregado al hombre por la razón específica de traer al hombre a la expiación, o traer a un hombre en unidad con Dios después de la separación que el pecado había causado. Al limpiarlo del pecado, ven amigos, el pecado nos separa de Dios, esa es la causa. Isaías 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un fuego consumidor, y por misericordia no nos permite entrar en contacto directo. Estoy tan feliz que Dios es un Dios misericordioso, que no nos ha consuminado ya con sus misericordias, son nuevas cada mañana. Y sin embargo, Dios no desea vivir a distancia de nosotros, amigos. Quiere estar estrechamente unidos a nosotros y en este momento de la historia de la tierra tenemos que estar buscando una relación con Dios lo más cercana como posiblemente se pueda experimentar. No podemos por nosotros mismos arreglar esa brecha o limpiarnos de ese pecado. Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice que el corazón carnal con el que todos hemos sido dotados, en virtud de nuestra entrada a la raza humana por nacimiento natural, es enemiga de Dios, que es en realidad en guerra con Dios, no puede ser sometido a la ley de Dios, y que no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Debemos nacer de nuevo, así que nosotros no estábamos buscando a Dios, Dios nos estaba buscando. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, se nos da la razón por la cual Dios inició la operación en santuario. En Éxodo 25, 8 la Biblia dice que le dijo Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.
Ahora amigos, recuerden que el pecado nos separa de Dios, así que la única forma en que Dios podía morar verdaderamente entre nosotros era Él encargándose de ese pecado que estaba entre nosotros. Y eso es lo que vemos en el santuario y en la vida de Jesús, quien fue representado por ese santuario. En Juan capítulo 1, versículo 14 se nos dice un tema muy similar al del Éxodo, capítulo 25, versículo 8. La Biblia dice en Juan 1:14 que «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Entonces Jesús habitó, la misma palabra en griego, instaló su tienda. Él habitó entre nosotros, el mismo que fue tipificado en el santuario terrenal en Éxodo capítulo 25, versículo 8. «Eran un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Y así vemos que el santuario en todas sus formas y ceremonias representa a Jesús. Curiosamente, el propósito del servicio del santuario era quitar el pecado de los creyentes para crear en un minuto con su Creador. Por lo que el nombre de Jesús fue dado en Mateo capítulo 1, versículo 21. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este fue el propósito por el cual Jesús fue enviado, es para salvarnos, porque Dios quiere estar en comunión con nosotros, quiere bendecirnos y estar en comunión. Y sin embargo, con el pecado en el medio, no puede experimentar esa relación de amor que tanto desea tener con nosotros para llevarnos a su gloria. Y por eso envió a Jesús para salvarnos de nuestros pecados, para vivir entre nosotros con su gloria velada, como el santuario veló la gloria dentro de ese lugar santísimo, en la Shekinah o en el propiciatorio. La gloria Shekinah, para que Jesús tuviera su gloria velada. El propósito del santuario, amigos, debía cargar con los pecados de los creyentes. Mira en Levítico 10:17. Levítico 10:17 habla de las ofrendas por el pecado sobre las cuales se confesaban los pecados del pueblo. Y luego esta ofrenda por el pecado era comida por los sacerdotes y así el pecado era trasladado al lugar santo. ¿Por qué no en Levítico 10:17 comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová. Así que aquí vemos claramente que el propósito del santuario era quitar el pecado del pueblo, transferir por fe figurativamente sobre ese animal de sacrificio que tipificó a Cristo y luego era colocado a través de esa carne sobre los sacerdotes y transferido también por la sangre rociada ante el velo que estaba junto antes del lugar santísimo, teniendo un registro de los pecados en el servicio diario transferido cada día hasta el final del año y el día de la expiación. Nuevamente vemos esta purificación en Levítico 16, versículo 16. La Biblia dice así: «Purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas». Y así vemos aquí claramente que la necesidad de que el santuario sea purificado fue simplemente debido a la inmundicia de los creyentes, que luego necesitaban ser limpiados cada año con el santuario mismo siendo purificado. En Daniel 8:14 se nos dice el texto más fundamental que definiría el movimiento adventista. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué promesa es esta, amigos? ¿Qué promesa de que podemos ser limpiados, que mientras el santuario sea purificado, que permanece entre nosotros en medio de nuestra inmundicia, que haya una obra correspondiente de purificación de la iglesia de Dios? Sí, de hecho Jesús vino por la misma razón para que el santuario fue dado. Jesús es el santuario en forma humana, el antitipo de ese santuario típico, para que Dios more con nosotros, porque el nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y vino a morar entre nosotros.
al igual que el santuario fue establecido para que Dios pudiera morar entre nosotros. Mateo 1:21 nuevamente, Él salvará a su pueblo, tal como el santuario estaba tomando los pecados que se confesaban día a día y limpiando de la gente, y luego colocándolos sobre los sacerdotes del santuario. Y también los artículos del santuario para que Jesús nos limpie y nos quite nuestro pecado. Ahora amigos, Jesús siempre termina su trabajo. En la Biblia vemos que Jesús era un hijo fiel. Él terminó, le dijo a María cuando fue reprochado por estar ausente de José y María, dijo, ¿no saben que yo debo estar en el negocio de mi Padre? Y la promesa de Daniel 8:14 no es menos segura que la fidelidad de Jesús, de que Él limpiará el santuario y la gente asociada, porque el santuario habita entre nosotros, en medio de nuestra inmundicia. La razón por la cual hay un registro de pecados en el santuario es debido a nuestros pecados, que por fe hemos transferido allí. Y sabemos que así como Jesús fue fiel para hacer su obra en la tierra, y también lo hará para el santuario y su pueblo. En Daniel 8:14, mira conmigo por favor la fidelidad de Jesús en Juan 17:4. Jesús siempre termina su obra. Él cerró su ministerio terrenal de servicio antes de ir al Calvario para ofrecer su vida como ofrenda de sacrificio. En el Getsemaní dijo en su oración, Juan 17, versículo 4, por sus discípulos le dice a su Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús siempre termina su trabajo. Amén. Cuando Jesús cerró su vida terrenal, dijo de nuevo en Juan 19:30, la última parte del versículo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Así podemos esperar que así como Jesús entró en su papel de sumo sacerdote para interceder por nosotros y juzgar a las personas durante el día antitípico de expiación, lo hará tan seguramente como terminó su ministerio terrenal. Él seguramente terminará su ministerio celestial, su mediación y purificación del santuario y su pueblo tal como lo comenzó. Alabado sea Dios que podemos confiar en Jesús. Vemos esto en Apocalipsis 16, versículo 17, que hay una voz que sale del templo del cielo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Apocalipsis 16, 17. Vemos a Jesús diciendo, he acabado la obra que me diste para hacer, al final de su ministerio terrenal. En la cruz, cuando terminó su sacrificio, dijo, está hecho. Y ahora vemos muy cerca del santuario otra vez, está hecho. Isaías 55:11, amigos, nos muestra la seguridad de la palabra de Dios, que hasta 2300 días entonces el santuario será purificado. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra. Ya sabemos que la palabra según Juan capítulo 1 es Jesús. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y podemos usar un poco de álgebra aquí, porque ya que sabemos que la Biblia nos da una definición de la palabra de Dios diciendo su Hijo, en el principio era el verbo, y arcae en hologos, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces podemos decir que mi palabra, mi Hijo Jesús, que sale de mi trono, Él no volverá a mí sin completar su tarea para que yo le mandé. Él va a completar nuestra tarea que nos hemos propuesto hacer, de quitar el pecado de un pueblo fiel, y haciéndolos uno con nosotros, completando la expiación por ellos. Porque amigos, la palabra de Dios ha sido enviada para salvarnos de nuestros pecados. La purificación del santuario es representativa, como hemos visto hasta ahora. La purificación correspondiente de las personas cuyos pecados los han profanado. Y por lo tanto hay una obra correspondiente específicamente al final de los tiempos que tiene que ver con la limpieza del pueblo de Dios. Y encontramos esto como ya hemos visto en Levítico 16:16, que el tabernáculo está en medio del pueblo, en medio de su inmundicia. Vayamos a Malaquías capítulo 3.
Malaquías capítulo 3 muestra este trabajo de limpieza. Cuando el Señor juzga en su templo. Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 3. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Amigos míos, se necesita preparación para encontrarse con Dios, y vendrá súbitamente, no a la tierra, sino a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora note lo que Dios dice aquí. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? La misma pregunta que se hace en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así por misericordia, con su pueblo, amigos, no debemos tener miedo de este asombroso juicio ejecutivo cuando Jesús venga con todos sus santos en las nubes, los ángeles en gloria, para ejecutar el juicio con todos sus santos. Debemos tener miedo de esto porque Él se sienta, noten aquí, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará. Malaquías 3:3 dice, como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Miren amigos, este está hablando de cuando Jesús vino, no a esta tierra, pero vino al lugar santísimo para juicio. Vendrá de repente a su templo, y vemos esto en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10 y 13 al 14. Daniel registra en los versículos 9 y 10. Estuve mirando que fueron puestos tronos, Daniel capítulo 7, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, es muy justo, y el pelo de su cabeza como lana limpia, es muy antiguo. Su trana llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, este es el río de la vida, resplandeciente con la gloria de Dios desde ese trono para que se vea como si estuvieran en llamas. Procedía y salía de delante de él, millares de millares se servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y lo siguiente que vemos en la visión son los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, lo mismo de lo que se habló en Malaquías 3. De repente viniendo a su templo, venía uno como un hijo de hombre a Jesús mismo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y como dice amigos, no entraremos allí en la Biblia, pero en Juan capítulo 5 Jesús dice muy claramente que dice, el Padre no juzga a nadie, pero ha juzgado al Hijo. Entonces aquí Jesús se presenta ante esta asombrosa asamblea con la gloria de Dios. El anciano de días, miles de millares de seres gloriosos y majestuosos en este asombroso juicio solemne cuando los libros de registro están abiertos. ¿Y qué hace Jesús de acuerdo con el capítulo 3 de Malaquías? Se sienta a purificar a los hijos de Leví. Somos una nación real, una nación santa, real sacerdocio, y se sienta a preparar a un pueblo para recibir el reino. La palabra de Dios, amigos, el mismo Jesús tiene el poder de limpiarnos y guardarnos del pecado, para que podamos encontrar nuestros nombres, para permanecer en ese libro de la vida. En el Salmo 119 habla sobre el poder de la palabra de Dios, que es el poder del mismo Jesús, como Jesús es la palabra. Salmo 119, el versículo 9 dice, pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora amigos, esto es muy importante porque si vamos a reclamar la promesa de Daniel 8:14, que hasta los 2300 días, entonces el santuario será purificado. Entonces debemos tener alguna idea de cómo podría suceder eso para que podamos tener algo de fe en lo que sucedería. Y queremos creer esto. Creemos, pero queremos ver qué tipo de poder va a usar Dios para hacer que esto suceda. Y vemos aquí que no es nada más que su palabra creativa en sí misma, con guardar tu palabra. Así es como nuestro camino puede ser limpiado. Y amigos, en este momento de la historia de la tierra, cuando estamos rodeados de tentaciones, cuando hay paganismo que está unido en el cristianismo, cuando tenemos cada clase de abominaciones a nuestro alcance en la web,
Cuando hay distracciones y entretenimiento para que los pensamientos de los corazones del hombre sean solamente el mal continuamente, si no están restringidos, en este momento que Dios haga un trabajo asombroso de limpieza es lo que necesitamos en nuestras vidas. No podemos simplemente seguir la corriente en este momento. Debemos prestar atención a los métodos que Dios ha ordenado de la purificación de un pueblo para encontrarse con Él en la paz. Y aquí está el método, Salmo 119, no solo el verso 9, pero el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Justo en ese santuario, en la parte más profunda, el lugar santísimo, en el arca del pacto, en el lugar más sagrado donde se entronizó la gloria de Dios, fue donde escribió la palabra de Dios. Y Dios quiere escribir eso en las tablas de nuestro corazón. Quiere escribir su ley, su carácter, en este tiempo, para que no pequemos contra Él. Hebreos capítulo 4, versículo 12 habla de este asombroso albedrío para producir una transformación en nuestras vidas y para convencernos de pecado. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Si estás en un dilema, si tienes un problema, no hay nada que sea demasiado complejo para que la palabra de Dios no lo resuelva. Y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como Dios nos está juzgando por su palabra eterna, como nos está juzgando en el juicio ahora mismo, como el juicio está progresando en el cielo, y no sabemos cuánto pasará a los vivos o si ya tiene, no sabemos esa información, pero sabemos que esa misma palabra que Jesús se sienta como refinador y purificador de los mismos sujetos a los que está juzgando, porque nos ama, quiere que pasemos este examen y nos va a ayudar con esta poderosa palabra viva. Amigos, podemos resistir la tentación a través de las mismas armas que Jesús usó. En el capítulo 6 de Efesios vemos la armadura de Dios, versículo 17 específicamente. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes. Es porque eso, que las adicciones son tan difíciles. Amigos, yo solía ser adicto a las drogas, pero déjame decirte algo. Las drogas fueron mínimos en la superación a comparación con el espiritismo y el paganismo en el que yo estaba involucrado. En la nueva era. Eso fue aún más duro del simple uso o abuso físico de sustancias, y me enfrenté a la maldad espiritual en los lugares altos. Pero incluso las adicciones físicas que tenemos, no solo estamos luchando contra la carne y la sangre, estamos luchando contra un enemigo poderoso que ha observado a la humanidad durante 6,000 años y es mucho más fuerte e inteligente que nosotros. Necesitamos luchar espíritu con espíritus. Y por eso necesitamos la espada del Espíritu. No dejes que nadie te diga que Satanás es más fuerte que Jesús. Eso se estableció en el Calvario. Jesús ha vencido a Satanás con todas sus tentaciones en forma humana, siendo el hijo de una mujer que era pecadora. Probablemente no practicaba el pecado en ese momento, pero en algún momento de su vida sabemos que todos han pecado y se han quedado cortos de la gloria de Dios. María era una hija caída de Adán, y él era plenamente hijo de la humanidad como lo era de su Padre Celestial. Por un misterio divino no podemos comprender, pero ha demostrado que es más fuerte, que incluso puede seguir a Satanás abajo en su territorio vencido, después de haber sido expulsado del cielo. Y Jesús fue vencedor aquí. Así que no deje que nadie le quite la espada del Espíritu. Esta espada es tan poderosa. Ahora, refiriéndose a ser purificados, se nos da una promesa asombrosa en el capítulo 5 de Efesios, justo antes del capítulo 6, que Cristo quiere santificarnos, que quiere limpiarnos, la iglesia, con el lavamiento del agua por la palabra. Amigos, me emociono tanto con esto porque, saben, me encanta estar limpio ante Dios. Me encanta tener paz con Dios.
Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y no hay nada que se compare a tener una conexión con el ser más grande de amor en el universo, el Rey de Reyes. Y yo solo quiero ser aún verificado y preparado para la venida de Jesús. Y esta es una promesa tan increíble que Dios, por medio de su palabra, que Cristo desea limpiarnos con el lavamiento del agua por la palabra. Cumpliendo esa promesa en Daniel 8:14, que hasta los 2300 días, entonces el santuario, junto con las personas que están relacionadas con la colocación del pecado sobre ese santuario, será purificado, para que Él pueda presentárselo a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni nada por el estilo, sino que debemos ser santa y sin mancha. Amigos, creamos la palabra de Dios, que Él puede sostenernos, que Él es capaz de limpiarnos, no importa cuál ha sido la adicción, o cuánto tiempo nos hemos entregado a eso, o cuál ha sido nuestra herencia. Podemos tener la victoria a través del poder de Jesús. Porque Jesús, amigos, es el Creador. En Ezequiel 36:26 y 27 nos dice: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. No solo se sienta como nuestro juez, sino que se sienta como nuestro Salvador. Se sienta para permitirnos y darnos una vida y una mente transformadas, para que podamos ser sus hijos, sus seguidores en verdad. Y Él nos hará andar en sus estatutos, guardar sus preceptos. Nacemos de nuevo, amigos, por la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:23 se nos dice: el poder de la palabra de Dios siempre termina de lo que comienza. Nunca va a ser abortado en su misión. 1 de Pedro capítulo 1 versículos 23-25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Ahora, amigos, debo decir que he experimentado el poder de la palabra de Dios para ayudarme y mantenerme incluso cuando he caído, para recuperar mi equilibrio. Cuando recién me convertí en cristiano, realmente luchaba con las adicciones que me tenían. Yo era adicto a la marihuana y un montón de otras sustancias de adicción emocional. Y lo que puede ser muy, muy potente, así como aquellos que son físicamente adictivos. Y un día, no mucho después de mi conversión, cometí un error. Regresé a mi estilo de vida pasado. Fui a visitar a mis amigos solo para testificarles a ellos, y eso siempre es peligroso. La Biblia dice ir de dos en dos juntos. Así que fui allí al área de Chicago y caí de nuevo en mi viejo estilo de vida. Y me encontré a mí mismo esa noche en un restaurante, en mi camino a un club a Chicago. Yo tenía sustancias en mi cuerpo que no glorificaban a Dios, que no trataban mi cuerpo como si fueran el santuario de Dios, como se nos dice en la 1 de Corintios 6. Me di cuenta de repente, Dios me trajo convicción. Me trajo convicción de que yo tenía que arrepentirme y que yo estaba perdido, porque yo iba tras otro maestro y yo lo estaba sabiéndolo, lo hacía sabiéndolo. En ese momento yo tenía que tomar una decisión. Ni siquiera sabía dónde estaba estacionado mi auto. Estaba en un lugar que no me era familiar en ese momento. También estaba bajo la influencia de un químico poderoso y varios. Pero la Biblia dice: no entres en el camino de los malvados y no vayas por el camino de los hombres malvados. Tú sabes, evítalo. Bendito el hombre que no camina en la consejería impía ni se para. Y cuando escuchas la palabra de Dios es el mejor momento para obedecerla. Así que en ese momento estaba convencido. Levántate y vete, aunque ni siquiera tienes tu auto allí. Estás con otra persona. No sabes dónde estás. Simplemente ve. Tenía cosas en mi bolsillo que no debería haber tenido conmigo, que eran en contra de la ley en ese momento. Y yo estaba saliendo y mi amigo me dijo: ¿a dónde vas? Y yo dije: necesito salir de aquí, porque Dios me estaba llamando a un nuevo nacimiento, para nacer de nuevo, porque había roto mi pacto con Dios. Y yo sabía que estaba siguiendo a Satanás,
pero yo quería el placer de este mundo. Y mientras me estaba yendo oré y dije, Dios, por favor, tu palabra dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y dije, por favor, reclamando Isaías 55, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y yo no tenía justicia, había pecado, había vuelto a seguir a Satanás, escuchar las tentaciones del maligno, caer en mis propios deseos carnales, vivir quebrantando la ley de Dios. Y en ese momento reclamé la promesa de Dios. No tenía la justicia, estaba en quiebra. Y empecé a caminar y era de noche y mi cerebro no estaba sobrio. Yo no sabía dónde estaba, pero yo sabía que las promesas de Dios. Y dije, Señor, por favor, llévame a mi carro. Y me puse a caminar por fe, sin saber en qué dirección estaba caminando. Y mientras yo caminaba, alabo a Dios que su misericordia era suficiente, que me estaba aceptando de nuevo, que me mantendría, me salvaría en su reino de fe, no porque yo tenía ninguna justicia, sino porque yo estaba reclamando la justicia de Jesús. Y mientras caminaba, amigos, caminé esa noche y miré a la calle. Y algo me recordó de esa calle. Y me di la vuelta en esa calle y caminé y me encontré con mi coche. De hecho, encontré mi camino a casa. La palabra de Dios crea en nosotros un nuevo nacimiento y luego abre el camino por el que le sigamos. Tiene tanto poder creativo. Salmo 33:6-9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Desearía poder expresarle lo mucho que le debo a la palabra de Dios. Su palabra es tan poderosa y nunca se agota. Siempre conserva su poder, es siempre viva. Tiene poder creativo para capacitarnos, para vivir según Dios vive. Incluso cuando hemos caído y cuando pecamos, podemos volver a las promesas de Dios, podemos arrepentirnos. La Biblia dice que no tenemos que caer en pecado. En 1 Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ahora amigos, Jesús vino y vivió en esta tierra. Vino de lo alto. Sabemos que Satanás luchó contra él en el cielo, que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaba contra él y sus ángeles, y ellos no prevalecieron. Por lo que Cristo, preencarnado, Jesús, antes de venir a este planeta, Cristo luchaba contra el dragón, y el modus operandi principal de Satanás fue de exaltarse a sí mismo. Dice en Isaías 14, dijo en su corazón, seré semejante al Altísimo, ascenderé hasta la altura de las nubes y me sentaré también sobre el monte de la congregación y los lados del norte. Todo su objetivo era vencer a Cristo y elevarse a la estatura del Creador, siendo un ser creado. Pero Cristo era diferente. Y este es el gran misterio de la piedad, amigos, es que Jesús mismo bajó siendo encontrado. Dice, haya pues en vosotros, en Filipenses capítulo 2, en este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despejó a sí mismo, lo opuesto a lo que Satanás hizo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La degradación final, la muerte degradada de la tortura de la cruz. Por lo tanto, amigos, como Jesús descendió y vivió entre nosotros, al igual que el santuario se construyó a nivel del suelo en medio de todas las tiendas de Israel, entre ellos, que Dios habitaría entre ellos, al contrario de los templos paganos que están en la parte superior de las montañas, y hay que subir para llegar a la parte superior. Opuesto de esto sabemos que el poder de Dios, la divinidad, el divino mismo ha llegado a nuestra experiencia y lo tenemos accesible en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, habla a nuestro corazón y nos fortalece contra la tentación, nos da la victoria sobre el mal, nos fortalece en el abatimiento, el desánimo y la depresión, y nos ayuda con una multitud de decisiones que tenemos que tomar. Él es tan accesible aquí como siempre lo ha sido para la humanidad a lo largo de la historia, cuando habitó entre los israelitas. Dios está con nosotros.
Su poder creativo nos da poder. No hay tiempo para ir a las naciones perdidas para encontrar maneras de conectar con Dios. Tenemos que conectar con Dios hoy. Su poder está disponible para nosotros. Alguien me dijo una vez cuando estaba compartiendo mis testimonios, porque tengo más que decir al respecto, muchas cosas que Dios hizo por mí. Él entró en mi vida cuando era un hippie, como de la nueva era, y estaba compartiendo esto con un amigo, como yo estaba memorizando todos los versículos para salir de la nueva era, y como mi mente necesitaba ser limpiada, y dijo, ¿sabes? Era un colega amigo de la escuela de posgrado, me dijo, ¿sabes? Yo no he experimentado la palabra de Dios de esa manera, y de alguna manera tenía una pequeña duda. Simplemente veo el poder de la palabra de Dios de esa manera. Y le pregunté directamente, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo es lo que realmente pasas memorizándola y meditando en ella? Bajó la cabeza y la respuesta fue obvia. El poder está en la palabra. Sí, hay poder en la semilla, puede que no crezca y dé fruta el mismo día que la plantamos, pero al igual que sucederá inevitablemente en una cosecha física terrestre. Si siembras una semilla, la palabra de Dios siempre terminará lo que comienza. Esta poderosa promesa en Salmos 1:1 al 3. Esta asombrosa promesa de Jesús haciendo su morada en el santuario de nuestras mentes con su ley bendita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Ese es el fruto del Espíritu, y su hoja no cae. Y el increíble final de este versículo es, y todo lo que hace prosperará. Ahora, amigos, si algo describe a Jesús más que a todos nosotros, David mismo, quien escribió estas palabras, cayó en un pecado atroz, primero lujuria, y luego mentir o adulterio, y luego mentir y finalmente asesinato. Y David llegó a un punto en donde necesitaba un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti. Salmo 51:10. Y nos dice por la pluma inspirada que si David hubiera pasado tiempo de actividad meditando en las Escrituras, como este verso mismo lo dice, no habría sido culpable de la sangre de Urías. Y así, en última instancia, representa a Jesús, ese hombre bendito que nunca caminó o anduvo o se sentó en cualquier forma que él no debiera. Me gusta cómo termina esto en rumano. Tradujeron la frase final en lugar de "y todo lo que hace prosperará", vamos a ver si no lo arruino. Eso en rumano literalmente significa "no se rían, yo nací ahí, así que no lo hablo tan bien como mis padres", pero lo que eso significa es todo lo que él comienza lo trae a un buen final. Todo lo que hace prosperará. Amigo, Jesús ha iniciado un plan de salvación en combinación con su Padre en el santo consejo del santuario, para venir en medio de nosotros, para escribir su ley en nuestros corazones, para morar entre nosotros y limpiarnos de nuestros pecados. Llamará su nombre Jesús, el ángel dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías 55:11 dice que su palabra nunca vuelve vacía. He guardado tus preceptos en mi corazón para no pecar contra ti. Amigos, esta idea que de alguna manera, hablando de tener victoria sobre el pecado, está centrado en la persona que está teniendo triunfo, esto es una abominación, ¿no es verdad? La victoria sobre el pecado solo puede ser a través de Jesucristo. Solo puede ser a través de la palabra poderosa, llena del Espíritu de Dios, y la gloria sea nuestro Creador y nuestro Redentor. La palabra de Dios nos mantiene a salvo del destructor. Salmo 17, versículo 4 dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Amigos, el problema no es que Dios no tiene poder, o su palabra, para mantenernos en el camino de la justicia, porque sabemos que el Señor es nuestro pastor, nos conduce por los caminos de justicia. No es que le falte el poder, es que nos falta la fe en su palabra. Nos falta su palabra a nosotros,
No estamos meditando día y noche porque, amigos, hay algo llamado el principio de exclusión de Pauli, que eso es como determinar dónde están los electrones. En los campos orbitales no pueden existir dos objetos de igual masa y tamaño simultáneamente en el mismo espacio. Es solo un hecho de la física, y por lo tanto, si estamos meditando día y noche en la palabra de Dios y todo lo que estamos haciendo está relacionado con la obediencia a los mandatos de Dios, de ayudar a ser una bendición para los que no los rodean, de ser fieles a Dios y rendirle su debido culto por nuestro propio bien, no por el de Él, pero para que glorifiquemos su nombre y seamos transformados a su imagen. Mientras hacemos esto, ¿cómo podemos posiblemente tener tiempo para Satanás? No tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo, como he dicho, para decir sí a mi mujer. Dije no a todas las demás mujeres. Y así, con el fin de decir sí a Dios, debemos decir no y dejar todo lo demás al lado. Me gusta la historia del hombre que estaba borracho y pasó por una desintoxicación difícil y sobriedad de esa sustancia venenosa. Y se sintió tan atraído por ese olor a alcohol. Y un día caminaba a casa pensando que había ganado la victoria y que nunca se sintió tentado como antes. Olió los vapores de licor que salían de una taberna. Inmediatamente fue arrastrado en la acera. Y él era impotente, amigos, para hacer cualquier cosa excepto quedarse allí, porque sabía que si daba un paso más estaría dentro de la taberna, se sentaría y gastaría todo su dinero y sería justo donde él venía. En su desesperación, miró a su alrededor en la calle, vio un anuncio de suero de leche, todo lo que puede ir a beber. En realidad yo creo que fue un vaso alto por como 10 centavos, y él fue y puso los 10 centavos, y consiguió este vaso alto y grueso de suero de leche. Y él simplemente lo bebió todo. Dejó rápidamente otro centavo y dijo, deme otro vaso de suero de leche, por favor. Y lo bebió y estaba tan lleno de ese suero de leche que no tenía espacio para alcohol y se fue a casa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar tan llenos de la palabra de Dios, tenemos que estar tan llenos de Jesús que no tengamos tiempo para ninguna otra cosa que la contradiga. La palabra que sana es la palabra que salva y santifica. En Juan 5:14 vemos la asombrosa historia En Juan capítulo 5 vemos la historia del hombre que fue sanado en Betesda. Y luego de que Jesús le dijo en Juan 5, levántate, toma tu cama y anda, se encuentra con el hombre en el templo. La palabra de Jesús lo había sanado. Ese hombre estaba completo cuando él escogió. Cuando él quiso obedecer ese mandamiento imposible después de 38 años de levántate y anda. La misma palabra que sanó a ese hombre luego le dijo, no peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. Amigo, el mandato de Dios es creativo. Cada mandato es una promesa de Dios. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Santificada por la voluntad recibida en el alma, trae consigo la vida del infinito, transforma la naturaleza y recrea el alma a imagen de Dios. Amigos, la palabra se hizo carne y descendió aquí, tal como el tabernáculo. Vino a morar entre nosotros. Dios quiere escribir su ley en nuestros corazones. Y el mismo poder que sana, que redime, tiene el poder de santificar y hacer que permanezcamos fieles a nuestro pacto con Él por la gracia. No es voluntad de Dios que caigamos en pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero la promesa es, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo mismo con la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. Ya dijo, en respuesta a la pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, ninguno, Señor, en Juan 8:11. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Aleluya. La palabra de Dios sana, libera, salva, justifica, pero nota el poder, el mismo poder que nos libera de pecados pasados. Jesús le dijo a ella, vete y no peques más. Amigos, ¿por qué querríamos, hermanos y hermanas? ¿Por qué desearíamos pecar contra nuestro Creador?
¿Por qué querríamos violar nuestro pacto con Dios? ¿No queremos ser uno con armonía con Dios? ¿No queremos estar llenos de este Espíritu Santo para que no haya nada en el medio? Estamos viviendo en un momento en el que debemos tener una conexión cercana con Dios. Y es el momento en que Dios ha prometido derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia, y es un momento especial de purificación, de la limpieza de nuestros corazones del mal, para que podamos prepararnos para encontrarnos con Jesús en paz. Ahora, hay alguien que no quiere que te prepares, y esa persona quiere que mueras con él en las llamas del infierno. Esa persona es Satanás, y todos los que están del lado de él. Pero Jesús es más fuerte, y Jesús quiere darnos la victoria. Así que aquí hay algunos consejos sobre cómo podemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Amigos, necesitamos ser prácticos. Tú sabes, la Biblia está llena de mandatos de memorizar las Escrituras. Tenemos que decidir que vamos a recorrer el mismo camino que Jesús caminaba. Y si vamos a vencer como Él venció, tenemos que emplear las mismas estrategias que Él usó. Y sus estrategias más eficaces a lo largo con la oración era la espada del Espíritu. Él dijo, escrito está. En la tentación y el engaño. Era muy rápido para discernir el pecado y fuerte para resistirlo. Las dos cosas posibles gracias a la palabra de Dios. En Josué capítulo 1 se nos dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios le dijo a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, lo mismo que se le mencionó en el capítulo 1 de Salmos, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y así el propósito de la palabra de Dios es lograr que se propuso hacer crear corazones nuevos en nosotros, para que seamos nuevas criaturas, que Él nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo para poner dentro de nosotros. Él quiere hacernos prosperar, para hacer de acuerdo con todo lo que Él nos dice. Y amigos, esto no es solo en el Antiguo Testamento. José capítulo 1 versículo 8 dice, sino de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Pero Jesús mismo dijo en su gran comisión a su nuevo Israel, a los 12 apóstoles que tomaban el lugar de los 12 discípulos, en lugar de las 12 tribus, dijo, id enseñándoles que guarden las cosas que yo los he mandado. Entonces, lo que la palabra de Dios es enviada para crear en nosotros, la voluntad y el poder de vivir una vida que esté de acuerdo con el camino que nuestro propio Maestro ha seguido. Nuevamente, en Salmos 119:11 habla de la importancia de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Proverbios capítulo 3, 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3, 1 al 4. Proverbios 7, 1 al 3. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en todo tu corazón. Ahora la Biblia está llena de mandatos que participemos en esta batalla para mantenernos en el armamento espiritual. Y amigos, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia, fortalecido, no solo un poco aquí y poco allá, y eso no va a mantener nada afuera. Necesitas paredes que le rodeen, necesitas baluartes, necesitas guardas, torres de vigilancia. Es necesario tener una ciudad fortificada alrededor de usted para sobrevivir al final del tiempo. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 7, dice en el verso 21, verso 24. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, la comparará a un hombre prudente. Amigos, seamos prudentes. Una gran prueba y tribulación está llegando a este planeta. Van a haber tormentas de las que no tenemos la concepción de su fuerza hasta que las veamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó, que toma esfuerzo, que lleva trabajo, que edificó su casa sobre la roca, cavó profundo, que sentó las bases en profundidades de la tierra. Edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sí, amigos, podemos caer fácilmente en la tentación, pero solo si no estamos fundados en las palabras de Jesús, sobre las palabras de las Escrituras en Mateo capítulo 7, versículo 24. Así que vamos a ver algunos principios rápidos de cómo memorizar la palabra de Dios. Así que porque queremos ser prácticos, ¿no? Queremos entrar realmente en esa experiencia victoriosa
a la que Jesús nos invita cuando habla a la iglesia de la Odisea, y Él dice que debemos arrepentirnos, ser celosos y vencer, así como Él venció. Por lo que el primer principio es simplemente decidir que tú sabes, vas a experimentar este santuario. Vas a experimentar que el mismo Jesús descienda al tener su palabra escrita en tu corazón, en las tablas de tu corazón, tal como estaba escrito dentro de ese santuario terrenal. Toma una decisión y ora, y dile a Dios que quieres hacer eso. Sabes, el cerebro es orgánico. Nuestros cerebros son muy valiosos, son lo más valioso que tenemos. Es donde Dios se comunica con nosotros, y sabías que cuanto más usamos nuestros cerebros, más tenemos que usar. Es realmente cierto. Estudiaron los cerebros de los oficiales de policía en Londres y los conductores de taxi de Nueva York, que tienen que memorizar giros y vueltas de estas grandes ciudades. Y en realidad han descubierto que el hipocampo o los psicocampos de estos agentes de policía y taxistas son en realidad muy amplios en lo que se refiere a la masa para poder recordar y utilizar esa información en su ocupación. Por lo tanto, el cerebro es orgánico y la fuerza proviene del ejercicio, así que no pierdas la esperanza, pero debemos convertirnos en cristianos intelectuales, no solo en cristianos fieles. Necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios, necesitamos tenerlo listo como la espada del Espíritu en nuestras manos, siempre para luchar contra la tentación, para que nunca nos sorprendan sin arma. Yo llevo todo el tiempo, no me importa necesariamente físicamente, pero llevo aquí en su cabeza. Llevo la palabra de Dios. Así que toma esa decisión, ora fervientemente, arrodíllate y cuéntale a Dios sobre su decisión de memorizar las Escrituras. Dile que deseas entenderlas para conocerla mejor a través de su palabra y compartir su poder con los demás. Y pide una mayor disposición por el poder para completar la tarea, porque amigos, Satanás no quiere que recibas el poder de la palabra de Dios. Él quiere mantenerte alejado de esto, así que confiesa tus pecados y debilidad y reclama la promesa de Jesús. Juan 15, versículo 5, apartados de mí nada podéis hacer. Solo di, Jesús, tú me dijiste que memorizara tu palabra, me dijiste que la guardara en mi corazón, me mostraste cómo hacer eso, y es muy efectivo hacerlo. Ahora, por favor, también como lo has mandado, por favor, ayúdame a hacerlo. Reclama su promesa, porque sin Él no puedes hacer nada. 2 Corintios 8:11 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. No es suficiente decidir, no es suficiente orar. Nosotros en realidad tenemos que hacerlo. Número 3. La tercera clave es el elegir una versión. Elegir una versión de la Biblia para memorizar puede ser difícil, pero trate de elegir una versión más literal, que no sea una paráfrasis, solo para que pueda estar seguro de lo que dice la palabra de Dios. Y tengo mucho más que decir acerca de esto, pero estamos casi fuera de tiempo. 4. Elige tus versículos que impactan tu vida para ese día. 5. Deshazte de cualquier otra cosa en el camino, cualquier ficción, cualquier entretenimiento que te esté deteniendo de pasar tiempo con la palabra de Dios. Elige aquellas cosas que son saludables y disfruta de la dieta de la palabra de Dios. Haz cualquier sacrificio que sea necesario. Vende todo lo que tienes, está en la palabra de Mateo capítulo 13. Y todo lo que está en el camino, que pases tiempo y evite que pases tiempo con la palabra de Dios, que se encargue de tu salud. Especialmente exposiciones breves y repetitivas de la palabra de Dios. Llevarla contigo todo el día y luego aprender las referencias diciéndolas antes y después. Tal vez hablemos sobre algunas otras claves para la memorización de la Biblia más adelante, pero confiemos en que usted ha sido bendecido con fe y confianza en la palabra de Dios, que puede ayudarnos incluso hoy. Mucho después de que la palabra de Dios fue escrita, el mismo poder que sostuvo a Jesús y los apóstoles se nos da hoy, así que comprometámonos a aprender esta palabra en oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, oramos para que expandas nuestras mentes y nos ayudes, Señor, a atesorar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.